de las radios que piensan. Son las 8:38, vamos inmediatamente al 8:39. A ver, tenemos un... Ya, hagámosle caso a la pantalla. Si la pantalla dice que son las 8:40, son las 8:40. Ya, no hagamos discusión sobre el punto, ni tampoco hagamos discusión, muy por el contrario, muy contentos de recibir en este panel que empieza ahora mismo a la académica de la Universidad Católica del Norte desde Antofagasta, Francis Espinosa, quien no teníamos hace algunas semanas. Así que qué bueno, Francis, tenerte de vuelta. Muy buenos días, gracias por poder conversar esta mañana. Muy buenos días, Patricio. Gracias por tenerme. Un gran saludo de Antofagasta y siempre siento que su programa y la radio también hacen mucha regionalización, ¿no? O descentralización. Hacemos todo lo que podemos, ¿ah? Sí, usted, Francis, tú sabes que yo soy santiaguino, pues entonces, pero trato de luchar contra mis propios defectos, digámoslo así. Eh, bueno, ya se va a sumar Pablo Rodríguez del Instituto Libertad también, con quien vamos a tener esta conversación tripartita. Y no podemos sino partir, Francis, con toda esta batahola que se ha producido a partir de la entrevista a Ángela Vivanco, ¿no? Yo quisiera partir por lo siguiente, aludiendo también a tu condición de académica especialista en comunicaciones y en análisis de discurso, que en política, disculpa que lo diga así aludiendo a un refrán, ¿no? ¿Cómo es este refrán de que no hay solamente que ser, sino también parecer, ¿no? Bueno, hay una discrepancia en principio formalmente jurídica, ¿no? Pero el trasfondo de esto es si la ciudadanía piensa o no que en Chile la justicia es realmente ciega o opera de alguna manera con los poderosos y de otra con las personas comunes y corrientes, lo vamos a decir así. ¿Cómo ves esa? Porque no, son dos niveles que se superponen, ¿no? En la discusión que se está dando en este caso. Sí, primero que todo quisiera felicitarlo, Patricio, porque le hizo columna muy interesante y no porque, digamos, esté en su panel. Yo leo muchas columnas porque como comento política tengo que hacerlo y la verdad es que realmente considero que su columna es clara, inteligente y va justamente al hueso. Voy a, digamos, a responder su pregunta. La expresión es, bueno, la esposa del César tiene que ser y parecer, Esa era la parece que expresión, se me había olvidado, gracias. está claro. Que sí, bueno, y en segundo lugar, hay que plantear que todo es política, incluso lo personal es político también, ¿no? Dicen las feministas. Creo que es lo privado es lo público y es lo político. Eso es lo segundo. Y en función de eso, digamos, pudiésemos nosotros decir que cualquier dicho frente a una autoridad que, digamos, es la vocera de un poder del Estado, evidentemente que genera, digamos, no sé si controversia, pero genera por lo menos inquietud en términos, digamos, genéricos de lo que diga, digamos, en este caso, la vocera. Pero específicamente en este caso, porque efectivamente, como decía usted en su columna, si todo el país hubiésemos entendido eso, hubiésemos entendido que solamente algunos iban a recibir, en este caso, entre comillas, el beneficio, ¿no? De los pagos indebidos, perdón, del el exceso de pago, en este caso a las ISAPRE, hubiese sido, digamos, menos político el camino, menos controversial, menos complejo y no hubiese habido un gallito entre el Ejecutivo y el Parlamento, y en este caso el Poder Legislativo, y a su vez también con el Poder Legislativo. O sea, en el fondo no hubiese habido una tensión entre los poderes del Estado, aun cuando yo diría que un poco la posdemocracia pudiese, digamos, acostumbrarnos a que haya una pugna de poder entre los poderes del Estado, pensando en su autonomía, pero también pensando que hay todo un desarrollo de una política individualista que plantea lo que algunos han llamado la agenda personal. Pareciera ser que la gente se manda sola, entonces va Ujú. generando una agenda personal y en este espacio, digamos, se plantean estos dichos. El ministro ayer fue claro, el ministro de Justicia, diciendo que una cosa es lo que plantea el dictamen,
judicial y otra cosa, digamos, no se puede legislar y no se puede gobernar sobre la base de las opiniones, sino más bien de lo que determina la normativa o el derecho. Eso en ese sentido fue muy claro, pero sin duda, digamos, ha generado una controversia significativa porque nos cambia el escenario, digamos, incluso para plantear una ley corta, Ujú. y nos cambia también el escenario para pensar, como usted me preguntaba comunicacionalmente, si cualquier dicho de alguna autoridad, digamos, por pequeño que sea, por cualquier palabra, una política discursiva finalmente cambia el escenario político, la toma de decisiones y las proyecciones, en este caso, del gobierno frente a la problemática de las ISAPRE. Entonces, yo tengo la impresión de que la situación no es menor, muchas veces por la boca muere el pez, y sin duda, en este caso, lo comunicacional se vuelve extremadamente político. Sí. A ver, yo sé que entramos en el plano de las interpretaciones, y en el plano de las interpretaciones uno puede ser injusto, Francis, pero Ángela Vivanco es una persona de una gran trayectoria. Yo digo de antemano que nadie, ni tú, ni yo, ni seguramente ella, está libre de cometer algún error garrafal o de principiantes, ¿no? Pero Ángela Vivanco es una persona de una gran trayectoria, primero académica, en la Universidad Católica, en la Facultad de Derecho, también en el mundo privado, donde ha cumplido cargos importantes en empresas relevantes, fue presidenta de la Unión de Centro Centro, fue candidata parlamentaria de Renovación Nacional, y además tiene la trayectoria que le es reconocida en la Corte Suprema y que le llevó a ser no solamente ministra, sino vocera, ¿no? Es verosímil que lo que haya ocurrido el domingo fue un desliz, que andaba distraída ese día, que lo dijo sin medir las consecuencias. Yo sé que entramos en el plano de las interpretaciones, eso solo lo sabe ella, ¿no? Pero desde el punto de vista del análisis, ¿no? ¿Dónde lo dice? ¿En qué momento lo dice? ¿Cuáles son los efectos de que diga lo que dice? Y así sucesivamente. Sí, bueno, uno pudiese aplicar tal vez la teoría de la comunicación básica, ¿no? Incluso el modelo de Laswell, quién dice qué, a otro quién y con qué intención, ¿no? Ujú. Digamos, es justamente Laswell el que plantea el tema de la intencionalidad, en este caso de la fuente, y quien conoce en el fondo el inicio, digamos, de la comunicación es el emisor y no necesariamente el receptor, si lo hablamos en términos comunicacionales. Ahora, usted en su columna desliza algo que todos nos preguntamos, diría yo. Lo que pasa es que a veces los periodistas necesitamos deslizar, digamos, estas elucubraciones o estas preocupaciones, le llamaría yo, porque en el fondo, digamos, un poco la deformación de la profesión nos llama a este olfato, ¿no? Sí. Nos preguntamos, bueno, pero esto no tendrá otra intención, no habrán poderes que a lo mejor finalmente la empujaron y la pusieron adelante para que ella dijera esos dichos y finalmente zanjara, entre comillas, la situación para que no hubiese este debacle o este supuesto debacle, las ISAPRE. Yo también me lo cuestioné antes de leer su columna, a lo mejor porque también soy periodista, ¿no? Pero también me lo cuestioné, o sea, me cuestioné, bueno, pero no habrá algún poder, digamos, en las sombras que en el fondo la haya empujado y la haya puesto en la primera fila, ¿no? Tan común en una cultura súper patriarcal que tira a la mujer adelante a resolver los problemas, pero finalmente se genera un problema mayor porque, como dice la Escuela Canadiense de la Comunicación, esto generó un efecto perverso de la comunicación, un efecto boomerang, y esto impactó digamos, en la discusión política y en la estructura de la agenda también del gobierno, del poder legislativo y por lo de pronto en el poder judicial, porque tiene que salir en este caso a desmentir o a aclarar la situación. Sí, estábamos conversando a esta hora de la mañana con Francis Espinosa, académica de la Universidad Católica del Norte, y se nos suma Pablo Rodríguez, investigador del Instituto Libertad. Pablo, muy bienvenido, muchas gracias por estar acá. Hola, buenos días. Sí, estamos haciendo algo que no tiene nada de original, que es lo más previsible del mundo, que era hablar de Angela Vivanco, ¿no? Así es que te damos la palabra para, bueno, para saber cómo estás vislumbrando
este episodio, ¿no? Lo que estábamos hablando recién con Francis, pero luego tú dirige tu reflexión en la dirección que estimes. Es, eh, es bueno si lo que ocurrió con Ángela Vivanco habrá sido un error, una equivocación, porque describíamos toda la larga experiencia, Pablo, que tiene Ángela Vivanco. Si algo no se le puede imputar a Ángela Vivanco es que no tiene trayectoria, ¿no? Yo diría muy por el contrario. Y entonces, claro, si en esas circunstancias es verosímil decir, bueno, cometió un error de principiante, no midió las consecuencias, en fin. Lo decíamos obviamente en un plano interpretativo, pero ahí la palabra es tuya. Yo quiero destacar dos cosas. Efectivamente, ella tiene un perfil muy particular. Yo creo que en su rol de vocera, obviamente ejerce el rol de vinculación con otras instancias externas al Poder Judicial, pero ella tiene un rol muy protagónico en su vocería, que probablemente a más de algún juez le podrá incomodar o no, pero también recordemos que ella fue muy comentadora de lo que pasaba en el proceso constitucional anterior respecto a lo que se hacía con el Poder Judicial en general. En este proceso también ha dado sus opiniones respecto a lo que se ha estado elaborando en la comisión experta. Y su vocería a veces uno no sabe si distinguirla efectivamente si están hablando a título personal o más bien estamos hablando de lo que significa la vocería de su rol, de la Corte Suprema. Ya, pero Entonces, eso ya a priori, Pablo, en la antivocería, po. O sea, si tú no puedes distinguir si habla. O sea, un buen vocero se multiplica a sí mismo por cero, ¿no? pero yo creo que hay un problema efectivamente. Eh, Cuando un vocero justamente no, o uno no logra distinguirlo, hay un problema justamente de comunicación importante y que no es nuevo. Yo creo que ya llevamos bastante tiempo ya con ella en este rol donde no siempre quedan claras las cosas y donde muchas veces uno, como señalaba, hay algunos puntos que parecen más personales que corporativos, por decirlo de alguna manera. Pero dicho eso, creo que también es relevante destacar en esta conversación que hay ciertos fallos, especialmente de la tercera sala, en donde van más allá de lo que uno esperaría, de lo que dice la ley o cómo deben ellos acatar o ejecutar los fallos. Yo creo que hay un tema de fondo respecto a lo que se denomina como activismo judicial. ujú. Y ese es un tema que siempre está dando vuelta, que ronda siempre en cómo los jueces interpretan y aplican cada una de las leyes. Y creo que hay un punto relevante que justo con esta vocería que ella tiene muy particular, se entremezcla en una cosa compleja, porque muchos abogados han alertado de que inicialmente lo que el fallo decía iba un poco más allá de sus límites. Ujú. Por algo ella intenta de alguna forma establecer un borde más claro justamente a su aplicación, pero hay otros jueces que dicen que no, que esto está bien, que va en la línea correcta de lo que debe hacer el Poder Judicial en general y en particular esa tercera sala. Sí. Entonces yo creo que ese tema es importante levantarlo porque justamente tiene no sé si la gente estará tan informada de este proceso, pero esa tercera sala es justamente la que ve todo lo que tiene que ver con las leyes sociales y de alguna Mm. forma tiene que ver, llegan todos los temas de pensiones, llegan temas de educación, de salud, y creo que es muy relevante entender cómo esa sala en particular falla y aplica la ley. Creo que hay Sí. un debate importante que se ha dado en esta última semana. Sí, Pablo, déjame, yo no soy abogado, déjame tratar de explicarlo para quienes nos están escuchando de la manera que me resulte menos mala, ¿no? Hay una corriente, ¿no? Judicial que sostiene que hay que interpretar la ley en su estricta letra, ¿no? Hay algunos que dicen que las letras contienen espíritu, ¿no? Y que hay que ir desde la letra hacia el espíritu, ¿no? Y en lo que ocurre específicamente con este tema, hay una consideración, una alusión al artículo tercero del Código Civil. Vuelvo a pedir disculpas a los abogados que me están escuchando. Estoy tratando de explicarlo de la manera más didáctica posible. Lo estuve revisando. La alusión al artículo tercero del Código Civil que señala, para decirlo así más coloquialmente, que las sentencias solo tienen alcance respecto a los directamente involucrados, ¿no? Que no tienen una validez de carácter general, pero luego hay otras interpretaciones que van más bien en la línea que tú señalabas, Pablo, que plantean que cuando la justicia se ve en la posición de sentenciar
cuestiones que aluden a injusticias estructurales, el fallo, aunque aluda a una situación puntual, ha de tener un alcance general, ¿no? Y esa, corrígeme, Pablo, si eso va o no en la línea de lo que, de la distinción que tú hacías y también de las apreciaciones que hay sobre la manera de concebir la administración de la justicia de la tercera sala, y muy en particular de algunos ministros a los cuales se les apunta directamente como Sergio Muñoz, por ejemplo, ¿no? Claro. Y se ha encontrado justamente en esa sala que hay como un empuje a que se tomen decisiones de políticas públicas. Y eso, decisiones que corresponden al gobierno en su caso, corresponden al Congreso, y que hay una cierta presión que esta sala va avanzando con ir un poquito más allá de los márgenes que ellos tienen. Entonces, y está esa disputa que tú dices, porque hay algunos que dicen que está correcto que lo hagan y otros que dicen que no estaría del todo bien. Sí, Pero ese en el sí, contexto en el cual se da el debate respecto al fallo. sí. Y creo que es Ahora, relevante mencionarlo. esta distinción, Francis, Pablo, a ver, vamos a decirlo así, esta diferencia, ¿no? Que existe al interior del mundo del derecho es real y es fundamental. O sea, no la podemos minimizar porque, bueno, el derecho es un área del conocimiento demasiado importante para el funcionamiento de las sociedades, por lo tanto es muy importante, además, como lo subrayó el ministro Cordero, que las instituciones se ajusten a derechos, ¿no? Y por lo mismo yo me hago dos preguntas, ¿no? Que las quería compartir con ustedes. Primero, si es sano que esta discusión de carácter jurídico se haya propiciado ahora al final del proceso y no al principio, por las sospechas que existen sobre el modo en que funcionan las instituciones en Chile, ¿no? Que de esas sospechas no nos podemos desentender, aunque quisiéramos. Eh, y por el otro lado, si es lo adecuado haber propiciado este debate a través de la tercera del domingo y no a través de las instancias que la ministra tiene a su alcance y además preferentemente por su condición de vocera, ¿no? Bueno, planteo de vuelta esas dos preguntas para saber cómo lo ven. Francis. Sí, es cortito, digamos, para darle la opinión a Pablo. Digamos, este es un país extremadamente normativo, o sea, yo creo que no pudiésemos decir que todas las naciones-estados son normativas, extremadamente normativas, y pareciera ser que todo empieza y termina como un alfa omega en las cuestiones judiciales. Hay judicialización prácticamente de todo. Y eso yo diría que es preocupante pensando que cuando analizamos la teoría política, lo político es anterior a lo normativo. O sea, digamos, primero aparece la discusión política y después aparece, digamos, la importancia de los límites a través de lo normativo. Eso es lo primero. Lo segundo, eso que usted plantea es bien importante porque a nivel internacional se viene toda una discusión sobre el robustecimiento de la institucionalidad y cómo eso afecta al desarrollo de las democracias sanas. Frente a eso, pudiésemos decir que hay dos posturas. Digamos, el desarrollo de gobiernos autocráticos que efectivamente quieren digamos, el desplome de esta robustez institucional. Y hay otra postura, liderada por Steve Levitsky, por ejemplo, quien escribe un libro con otros autores y autoras, y es muy interesante porque plantea la idea de que pareciera ser que el debilitamiento de las instituciones es la estrategia. Es la estrategia justamente para hacer funcionar más las cosas y que para finalmente ir deteriorando en este caso la democracia. O sea, habría una intencionalidad. Entonces, esto, por ejemplo, me parece preocupante porque, digamos, en la discusión meramente política, más allá de lo normativo, siempre está la discusión de que este tipo incluso de expresiones verbales pudiesen afectar el desarrollo de democracias sanas. Sí. Pablo, para cerrar, si hay algo que yo te distingo, viéndote desde acá, ¿no? Es tu permanente preocupación por el contrato social, ¿no? Por la credibilidad de las instituciones. De hecho, más de alguna vez hemos hablado después del estallido social de cómo evitar que las cosas lleguen a ese punto, ¿no? ¿Qué reflexión podrías hacer a propósito de las esquirlas, ¿no? Que puede dejar una situación como esta, que no va a ser, vuelvo a insistir, nos guste o no, una cuestión meramente técnica, ¿no? Sí, lo que pasa es que justamente se ponen en duda las instituciones. Y eso es una mala noticia
cuando a partir de declaraciones particulares o alguna vocería o de algunos entendimiento a partir de algunas de las cosas que se establecen como tales, la gente sigue dejando de creer en instituciones, porque uno podría decir que deja de creer. No, yo creo que el problema más profundo es que sigue dejando de creer justamente y pierde mucha más confianza en este tipo de instituciones, y eso es preocupante. Lo decía Francis, que ese tipo de deterioro institucional es sumamente lamentable y es difícil de revertir al mismo tiempo, porque no es que uno en un par de meses más diga ya vamos a hacer unas políticas que mejoren la transparencia, la confianza ciudadana, sino que todo lo contrario, estas cosas tienden a profundizarse. Y ese es justamente el problema de lo que enfrentamos. Y además está también, y que también lo hemos tocado otras veces, que esto si está pasando es porque hubo una inactividad muy grande por parte del gobierno y del Congreso. Porque si el Congreso y el gobierno hubieran a tiempo acortado el problema y enfrentado su envergadura y sus consecuencias, no estaríamos hablando de esto. No se le estaría dando el espacio justamente a que alguna de las instancias del Poder Judicial tengan un rol más protagónico, porque el gobierno y el Congreso habrían hecho sus tareas. Entonces también hay un tema que hay que mencionar respecto a cómo se va deteriorando progresivamente la institucionalidad, y donde muchas veces actores como el gobierno y el Congreso no llegan a tiempo para enfrentar ese tipo de situaciones. Bueno, vamos a ir un breve alto. Francis, Pablo, a la vuelta vamos a seguir con las conversaciones. Es martes, para quienes no lo sepan, es 6 de junio para quienes estén distraídos. Son las 9:01 para quienes estén atrasados, para que apuren, pero con cuidado. Vamos y seguimos con las conversaciones. En Chile, más de 30.000 personas no tienen donde dormir, y este invierno queremos llegar a ellos. Por eso, desde el 26 de mayo al 7 de junio, te invitamos a ser parte de la colecta digital de nuestra casa. Campaña que busca construir un Chile calle cero, porque nuestra misión es que nadie vive en la calle por falta de oportunidades. Haz tu aporte hoy en www.nuestra-casa.cl. Radio Universidad de Chile organiza un espacio de conversación sobre el futuro de las aseguradoras privadas de salud y los debates relacionados para este jueves 8 de junio a las 11 horas en nuestra sala máster. Panelistas: la presidenta del Colegio Médico de Santiago, Francisca Crispi; el ex ministro de Salud del gobierno de Ricardo Lagos, Osvaldo Artaza; y el ex ministro de Salud del segundo gobierno de Sebastián Piñera, Emilio Santelices. Conduce el periodista Felipe Pozo. El foro será retransmitido por la señal FM 102.5 de Radio Universidad de Chile el lunes 12 de junio a las 12 horas. Conciencias y Educación, un programa de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Chile dedicado a mostrar el estado de la ciencia de frontera y analizar las políticas educacionales y contenidos programáticos sobre educación científica y educación ambiental, con la conducción de la periodista Ruth Tapia y la participación del profesor Dr. Raúl Morales, decano de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Chile. Conciencias y Educación, un programa para una ciudadanía más demandada en los avances científicos, tecnológicos y ambientales. Todos los viernes a las 12 horas en el 102.5 FM y radio.uchile.cl. Chile, su tierra y su gente. Sintonízanos todos los domingos a las 11 de la mañana en Radio Universidad de Chile. Les invitamos a seguir acompañándonos para continuar nuestro viaje conjunto desde hace más de 13 años. Como siempre, seguimos en la senda de la conservación del patrimonio natural y cultural que da identidad a nuestro país diverso y emblemático. Les esperamos los domingos a las 11 de la mañana en el 102.5 FM para compartir con Chile, su tierra y su gente.
Aguas Trayén o Cascada en Mapudungún es la mejor agua purificada con tecnología de última generación. Para más información, visite su página web www.aguastrayen.com. El Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile trabaja para mantenerlo informado. Radio Análisis, una transmisión conjunta de las radios que piensan. Son las 9:05. Estamos en Radio Análisis, es martes, Radio Universidad de Chile, la red de radios que piensan, Uchile TV y sus distintas frecuencias a esta hora de la mañana con Francis Espinosa y Pablo Rodríguez. Bueno, quiero ir al tema de los 50 años, va a ser inevitable, vamos a hablar cada vez más seguido del tema. Estamos hablando, como siempre, que se conmemoran fechas históricas simultáneamente del pasado, del presente y del futuro. Eso no se puede soslayar. Y bueno, vuelve a salir, Pablo, la derecha al pizarrón, ¿ah? Yo ayer decía que tenía la percepción de que la derecha, por muy en control que estuviera de la agenda, cuando aparece la figura de Pinochet, se enreda, ¿no? Esa es mi apreciación. Estuvo lo de Silva, luego como que María José Hoffman quiso decir algo no idéntico a lo de Silva, y al final de la entrevista con Iván Valenzuela, no sé si la vieron, terminó diciendo algo tanto más elocuente, ¿no? Que había aberraciones de Allende que eran comparables con las de Pinochet. Luego tenemos al presidente Macaya de la UDI que dice, sin Allende no hay Pinochet. Y bueno, lo voy a decir muy respetuosamente, es una gullada, ¿no? Porque sin Frei no hay Allende. De hecho, no sé si ustedes vieron alguna vez un libro de Fiducia que se refería a Frei como el Kerensky chileno, ¿no? Como diciendo, después de él vino Lenin, ¿no? Y uno podría decir que sin Alessandri no hay Frei porque se le criticaba su reforma agraria de macetero, que eso es lo que dicen los libros de historia, y después se propició. Bueno, quiero decir que en la historia siempre lo que viene después tiene algo que ver con lo que hay antes. Obviamente hay un continuo, ¿no? Pero ayer Francesca Parodi se refería a que había cuestiones que no podían ser objeto de ningún tipo de relativización, y no solamente fue muy categórica con el tema de las violaciones de los derechos humanos, las torturas, el Banco Rix, sino que también expresó su molestia por una derecha que no tenía la capacidad de desentenderse de eso, ¿no? Bueno, ahí, Pablo, quería preguntarte tu análisis, ¿no? Además bueno, tú eres un investigador de un centro de estudio vinculado con el sector, y además eres mucho más joven que cuando ocurrieron los hechos a los cuales estamos haciendo mención, así que tendrás ahí tu apreciación sobre el asunto. Sí, yo comparto contigo que cada vez que sale este tema la derecha se enreda bastante. Mm. Hay un tema de lo que se piensa, de lo que se dice, que no siempre es lo mismo, pero que de alguna forma siempre hay una tensión importante respecto a los sectores que son más cercanos o que se sienten más vinculados a la figura de Pinochet. Y también esto está influido por el contexto en el cual estamos viviendo. O sea, hay una polarización bastante grande en ciertos sectores de la derecha, en donde probablemente eso también es otro ingrediente más que hay que añadir cuando uno piensa este tipo de cosas. Ujú. Estamos hablando justamente de los 50 años del golpe de Estado, pero hay sectores que siempre han pensado lo mismo respecto a la figura de Pinochet, y el tema es que no lo han dicho o no lo dicen tan públicamente. Entonces, Bueno, disculpa paréntesis, ayer entrevisté a Germán Becker, consejero constitucional electo por la Araucanía de Renovación Nacional, y el consejero nos decía, bueno, no tiene ningún sentido que dé mi opinión ahora. Entonces, él dio a entender que sí, que probablemente también adhería a la dictadura, pero tuvo el cuidado de encapsular muy rápidamente en la entrevista que yo le hice el punto y seguir, ¿no? sí, lo que pasa es que además de lo que mencionaba de esta
de lo que pueden pensar muchos de sus dirigentes, también hay que reflexionar que la dictadura duró 17 años. O sea, no fue un periodo corto de tiempo, de 2 o 3 años, donde pasaron ciertas cosas, sino que hubo 17 años donde un modelo se instaló. Y eso tiene consecuencias sociales. O sea, más allá de que uno pueda dudar de ciertas cifras del plebiscito del 88, y si eso efectivamente fue una elección limpia o no, que uno podría pensar que sí, que había mucho observador, prácticamente el 45% de la gente votó a favor de la continuidad de Pinochet. Entonces, son elementos que hay que tener en cuenta. Más allá de que uno no puede estar nunca a favor de una dictadura, son elementos de contexto en los cuales cierta mentalidad y cierta visión de lo que significó lo que pasó en esos años se instaló. Ujú. Entonces, y es un debate que yo creo que muchas veces se esconde, porque muchas veces sus dirigentes prefieren no decirlo, pero, pero hay un tema muy relevante que tiene que ver con la duración de un régimen. O sea, 17 años es mucho tiempo. Entonces, hubo una perforación de cierta idea en la sociedad respecto a lo que pasó previamente y también respecto a lo que ocurrió en esos años, que no es fácil de desinstalar y que es un problema que de alguna forma la sociedad convive con él y que Sí. obviamente tiene efectos negativos para la comunidad, pero yo creo que también eso es relevante destacarlo en el sentido de que la dictadura duró mucho tiempo y fue muy profunda en su discurso y en sus cambios. Y Pablo, eso tiene pero sí. consecuencias todo el día de hoy día. Te puedo hacer una pregunta que, y le vamos a dar luego la palabra a Francia, te puedo hacer una pregunta que a lo mejor puede ser tonta, pero es para... es muy difícil decir yo ideológicamente adhiero al Estado subsidiario, doctrinariamente adhiero al modelo que se instauró en educación, en salud, en previsión. eh, yo ideológicamente estoy de acuerdo con que el Estado tenga un rol acotado, incluso mínimo en la sociedad. eh, y punto aparte, ¿no? Deploro las torturas, deploro el exilio, deploro los desaparecidos, deploro el saqueo de las arcas públicas, deploro el enriquecimiento para fines personales del dictador. Puede parecer súper tonto, naif la pregunta, pero es muy difícil hacer eso. ¿Cómo ves que opera en la vivencia subjetiva, ¿no? Del sector? Yo creo que no es difícil de hacer, de hecho muchos dirigentes lo hacen. El tema es que cuando alguien hace ese tipo de argumento, la contrarrespuesta es que tú estás de alguna forma exaltando los méritos, las virtudes, y que de alguna forma estás minimizando lo otro. Ujú, Aunque tú digas lo que tú señalaste, de que efectivamente creemos ciertas cosas, ciertas ideas, pero condenamos todo lo que estuvo mal, eso no siempre tampoco tiene tan buen efecto en el que está escuchándolo y que de alguna forma ese elogio de los méritos, sobre todo económicos que se hacen, intentaría minimizar la otra parte. ujú, Entonces tampoco la respuesta es tan fácil, porque claro, yo he escuchado a muchos dirigentes que son categóricos señalan lo que tú mencionas, de ujú, que hay cosas de ideas que uno de los cuales podría estar muy de acuerdo y que condena categóricamente el resto. Pero ese discurso tampoco llega tan fácil al quien te está escuchando ujú, porque de alguna forma, como señalaba, uno estaría justificando, minimizando todo el resto. ujú. Entonces, no es una situación fácil para el dirigente que tiene esa idea, efectivamente, porque hay muchas partes de la sociedad que obviamente no le cree. Ujú. Franci. Sí, bueno, la verdad es que es bastante complejo, digamos, la discusión en los 50 años. En primer lugar, señalar que particularmente lo hemos estado discutiendo con algunas amistades, con Marcela Mercado, por ejemplo, si hay energía política instalada para la conmemoración de los 50 años del golpe de Estado. Lo decía Sergio Rojas el otro día en la FILSIC acá en Antofagasta, que pareciera ser que pasa por el lado, o sea, como que no se ha visto energía política instalada en el gobierno, menos en los partidos políticos, y yo tampoco lo he visto en las universidades. Entonces, digamos la pregunta, bueno, pero entonces finalmente nos olvidamos del golpe de Estado, ayer lo conversábamos con los estudiantes. Lo segundo es, bueno, cómo se ha ido construyendo el lenguaje a partir del golpe de Estado, ya se habla de golpe de Estado y no tanto de pronunciamiento militar, y abiertamente se habla de dictadura y de dictador, pero el concepto de dictador aparece cuando Pinochet está
en los medios de comunicación, me refiero en la opinión pública, cuando Pinochet está, digamos, detenido en Londres. Entonces, un poco lo que pasa es que no ha habido en Chile una verdadera reconstrucción de la memoria, y este tema siempre ha polarizado a la ciudadanía. La encuesta Sermori, por ejemplo, que es una encuesta bastante descarnada, pudiésemos discutir a lo mejor, digamos, las cuestiones metodológicas siempre en las encuestas, pero nos revela, digamos, un poco esta escasa energía política y esta necesidad de, digamos, borrón y cuenta nueva. Y también nos deja, digamos, en la discusión de que seguimos ancladas a estos enclaves dictatoriales, pero también transicionales. La verdad es que yo comparto el punto de vista, a pesar de que no es un tema muy popular, cuando yo digo que hubo una toma ilegítima del poder en el golpe de Estado y que después se institucionalizó. No sé si, digamos, tuvo legitimación ciudadana necesariamente, porque podríamos hablar de un plebiscito que pudiese haber sido trucho, como dicen los argentinos, pero sí hubo una, digamos, institucionalización del poder, y eso habría que reconocerlo. O sea, nos guste o no nos guste. Ahora, ¿qué significó en este caso la dictadura? Porque pareciera ser que, digamos, no conmemoramos el golpe, sino que inmediatamente nos vamos a la dictadura y después nos vamos rápidamente digamos, a los periodos democráticos. En el fondo, digamos, ¿qué se hizo en relación a la reconstrucción de la memoria? Yo diría que sí, que efectivamente es difícil dividir los aciertos de un régimen totalitario digamos, con los errores que cometió este régimen, y la pregunta es si muchos de nosotros hubiésemos preferido un país, digamos, más precario, pero sin violación a los derechos humanos. Si usted me lo pregunta a mí personalmente, yo hubiese preferido eso. Claro, pero Digamos que además es el tipo de consideraciones que ahora se llaman contrafácticas, ¿no? O sea, estamos comparándolo con algo que nadie sabe cómo hubiera ocurrido realmente, ¿no? sí, efectivamente, hay literatura en todo caso, por ahí hay una literatura proyectiva o de ficción que plantea eso, que hubiese pasado si hubiese seguido el gobierno de Salvador Allende, y entre medio se entrecruza la celebración o la conmemoración también de los 200 años de la relación con Estados Unidos, y hay algunas columnas que prácticamente le echan la culpa a Estados Unidos, digamos, que le echan la culpa a las grandes potencias, no solamente a Estados Unidos, de haber polarizado el país, y finalmente el país fue víctima, en este caso el bloque comunista, y de Estados Unidos en el bloque capitalista. Yo tengo la impresión de que esa mirada es una mirada interesante, pero también es una mirada sesgada, porque en el fondo también desconoce la historia y cómo se fue forjando, en este caso, el golpe de Estado específicamente, y la dictadura desde dentro del país. Sí, bueno, hay que recordar que hay cosas que la historia ha desmentido y otras que se han ratificado, ¿no? Una de las que se han desmentido es el Plan Z, que no existió. Hay que volver a decirlo por si hay quienes todavía piensan que existió el Plan Z, que fue en los días posteriores al golpe la principal justificación de las autoridades militares de facto de por qué se había hecho lo que se hizo. Lo que sí es cierto y está acreditado históricamente es que el presidente Allende iba a hacer una locución desde la Universidad de Santiago esa mañana, donde iba a convocar a un plebiscito para definir la continuidad de su gobierno. Y que, bueno, esto ya es más especulativo, pero hay quienes dicen que en conocimiento de ese anuncio inminente fue que se apuró o se adelantó la fecha del golpe precisamente para que aquello no ocurriera. Por eso digo que claro, o sea, lo que quiero decir es que la continuidad del gobierno de Allende no habría que pensarla, estoy hablando pura especulaciones, pero no habría que pensarla como que el 12 de septiembre hubiera sido igual al 10, no sé si me explico, ¿no? O sea, había ahí un derrotero o una continuidad de situaciones que seguramente habrían de decantar. Hace un par de semanas, Pablo Francis, vi en la televisión a Pepe Out lanzar una hipótesis que probablemente hay quien puede pensar que es cínica, pero que a mí me parece interesante, por eso la traigo acá,
según la cual cuando desde la izquierda se trata de reinstalar el tema de los 50 años o el tema del pasado, se produciría el efecto contrario, que es como aglutinar al pinochetismo nuevamente en torno a su líder y reflotarlo y sostenerlo y defenderlo como quien se sienta atacado, ¿no? Vamos a decirlo así. Y que por lo tanto lo que sería más conveniente, por eso digo que Out no lo decía en términos éticos, sino en términos meramente pragmáticos, era no levantar tanto el tema de los 50 años, ¿no? Dejar que pasara. Por el otro lado, hay quienes piensan que precisamente esta idea del negacionismo que se instala tiene que ver con que las nuevas generaciones no saben cuando se dice que se violaron los derechos humanos, en qué consistió específicamente eso, en detalle, en toda su crudeza, en toda su aberración, misma cosa el exilio, mismo caso el caso Riggs y así sucesivamente, y por lo tanto hay que hacer todo lo contrario de Pepe Out, ¿no? Hablar todo lo que se puede, con todo el detalle que se pueda de lo que ocurrió. Bueno, estamos entre esas dos disyuntivas, entre otras cosas, Pablo, porque tú sabes que el gobierno ha recibido fuego cruzado por el modo en que está concibiendo los 50 años, ¿no? Ha recibido críticas no solamente desde la derecha, sino también desde la izquierda. Bueno, ¿cómo piensas que como país deberíamos enfrentar una conmemoración como esta? Yo agrego algo más que a lo Mm. mejor lo señalaste, pero yo lo explicito, que tiene que ver con esto de las verdades oficiales. Ujú. También tiene un poco que ver justamente con los debates que se dan en las sociedades, pero yo creo que nunca es buena idea cerrar o ocultar los debates. Yo creo que eso no es bueno, porque obviamente va generando que ese tema permanezca incubado y que en algún momento pueda volver a explotar. Pero también hay que ser sincero en que efectivamente muchos partidarios del gobierno ven en esto una herramienta para sacar a la derecha al pizarrón. Y sus dirigentes, cuando hacen declaraciones, los dirigentes de derecha se enredan y caen justo en el juego que de alguna forma sus dirigentes estaban esperando. Ujú. Pero más allá de esa intención política de algunos dirigentes, yo creo que los debates no pueden de alguna forma evitarse, no pueden saltarse. Hemos tenido esto y por un tema temporal. Hace 10 años estábamos discutiendo respecto al rol de los civiles, en lo que significó el golpe de Estado, una declaración de Piñera que hasta hoy día recordar respecto a los cómplices pasivos, que son instancias en las cuales se van generando cada año, cada hito como año va generando una discusión que creo que es relevante darla. Lo importante creo es que efectivamente no se dé en este marco de que haya solo una verdad oficial respecto a cosas que son discutibles. Ujú. Porque lo que no es discutible, lo que yo creo que concordamos todos, que tiene que ver con la violación de los derechos humanos, que eso no es tolerable, Mm. pero las razones previas políticas y económicas, yo creo que sí son parte de una discusión que una sociedad tiene que darse. Eh, Claudio Alvarado le proponía al gobierno en una radio que una buena fórmula podría hacer que el gobierno favoreciera abrir la discusión sobre la unidad popular en tanto gobierno democrático y en donde por lo tanto todas las opiniones son válidas, ¿no? Y propiciar, aglutinar una postura única sobre las violaciones a los derechos humanos, las torturas, el exilio, en fin. Bueno, Claudia Alvarado, para quienes no lo sepan, del Instituto de Estudios de la Sociedad, que es un centro de estudios vinculado, quizás a algunos les va a sonar medio impreciso, pero con la derecha liberal, lo vamos a decir así. ¿Cómo te resuena esa fórmula, Pablo? yo creo que es una buena intención, pero yo creo que también de alguna forma examinar históricamente lo que significó el periodo de la Unidad Popular es algo que a la izquierda tampoco le acomoda. Ujú. Eh, entonces, no sé qué tan viable es, porque justamente lo que pasó en el 70 al 73 explica y de alguna forma entiende mucho las posiciones de cada uno de los actores que fue tomando en los siguientes años. Y ese debate tampoco se da. Y efectivamente, los 50 años que estamos de alguna forma recordando es del golpe de Estado, pero no hay una discusión de la misma manera respecto a lo que significó todo el periodo previo, que tampoco es del 70 al 73, sino que estamos hablando de probablemente de unos 15 años o 12 años antes del golpe.
Entonces, hay una intención obviamente de que ciertos debates tengan más relevancia que otros, sí, pero eso tampoco aporta mucho a la construcción de un debate que sea realmente más fructífero en el sentido de que cada una de las cosas sea pensada y Mm. discutida y por qué ocurrió y cómo podríamos evitar que eso ocurra. Y estoy hablando, insisto, para que quede claro para quien nos escuche, que estoy sacando todo el tema de derechos humanos de encima, sino que Mm. eso yo creo que de alguna forma los informes de derechos humanos han dado cierta verdad oficial en la cual el Estado reconoce haber ejecutado esos actos. Ujú. Pero todo lo que tiene que ver con la parte económica, la parte política, yo creo que no puede ser nunca parte de una verdad oficial, sino que siempre tiene que estar disponible al debate y a la examinación histórica y política de lo que ocurrió en esos años. Ujú. Bueno, a propósito de lo que mencionaba, no tenemos tiempo para detallar, pero efectivamente el tema viene de mucho antes porque hay que recordar que, no hay que recordar, ninguno de nosotros había nacido, hay que invocar, ¿no? Que Salvador Allende ya estuvo a punto de ganar las elecciones de 1964, ¿no? Y que en torno a eso se generaron varias acciones que finalmente favorecieron el triunfo bien claro de Eduardo Frei Montalva, entre ellas la bajada del candidato de la derecha que era Julio Durán, ¿no? Pero bueno, no tenemos tiempo para abrir eso, pero simplemente para reforzar lo que decía Pablo, que el proceso de crecimiento de lo que posteriormente se conoció como la Unidad Popular venía desde antes. Francis. Sí, solamente, digamos, traer a colación digamos, el año pasado en Estados Unidos se hablaba un poco de las guerras civiles, ¿no? Y en el fondo traer a discusión, digamos, el tema de que la justificación, digamos, del golpe tuviese que ver con una guerra civil en Chile, particularmente no lo comparto. Y me hago cargo, digamos, de este no compartir, porque cuando no hay, digamos, igualdad de condiciones materiales, es decir, dos ejércitos enfrentados, digamos, en el conflicto ruso-ucrania hablamos de invasión, acá tampoco pudiésemos hablar de una guerra civil. Entonces eso no justifica. En segundo lugar, digamos, un poco reconocer el instigamiento de Estados Unidos, sobre todo, y el apoyo de Estados Unidos rápidamente, digamos, en los medios de comunicación, en todo el golpe, y luego, digamos, en este caso, Henry Kissinger, que cumplió como 100 años, ¿no? Digamos, se desconecta, que es lo típico que pasa con Estados Unidos, que genera el conflicto y después digamos, se retira, se desconecta justamente por los temas de violación a los derechos humanos. Entonces, un poco lo que plantean algunas columnas es que, bueno, que Chile se convirtió en una especie de nación-estado claustro, y por supuesto en esas condiciones, como una especie de Cuba, digamos, como en esta especie de claustro, no quedaba otra que gobernar de la forma que se gobernó. Yo tampoco estaría de acuerdo con eso porque creo que en este caso no solo Pinochet, sino que la Junta de Gobierno decidió enclaustrar al país porque frente a la violación a los derechos humanos no había una recepción positiva del país, digamos, fuera de. Entonces yo creo que esos temas de discusión también son importantes ponerlos en la mesa y por supuesto también poner en la mesa, digamos, toda la intervención de Rusia en nuestro país también. O sea, eso también habría frente a la doctrina de la contención, etcétera, etcétera. Entonces yo creo que desde una mirada internacional también que hay que analizarlo, pero también, bien decían ustedes, desde una mirada histórica, mucho más antes del gobierno de Salvador Allende y sin duda, digamos, qué es lo que ha significado en la reconstrucción de nuestra memoria histórica. Sí, pues bueno, qué duda cabe que la Revolución Cubana, que la reacción del gobierno de Kennedy con la promoción de esta Alianza para el Progreso, que la voluntades de Estados Unidos de promover reformas agrarias para atenuar las contradicciones sociales, el influjo de la Revolución Cubana en ciertas izquierdas latinoamericanas y el modo en que Estados Unidos reaccionó frente a eso también es parte de la ecuación, ¿no? Pero bueno, esto en una perspectiva histórica que obviamente es bueno traer a colación. Yo al final nomás quiero decir que uno como profesor universitario, incluso
haciendo clases en una universidad en la cual me siento honrado a hacer clases como esta. Uno se da cuenta que los chicos quizás muy comprensiblemente no saben poco o nada de todo esto, ¿no? Y que por eso es importante conversar, validar los distintos acercamientos, puntos de vista al tema para que tengamos una perspectiva histórica más robusta que nos permita obviamente construir un mejor futuro. Es un granito de arena que queremos hacer también desde este espacio con todas las limitaciones que tiene un medio de comunicación que no es igual que un departamento de historia, pero en fin, tratamos ahí de hacernos cargo de este híbrido entre medio de comunicación y Universidad de Chile, que es lo que en rigor somos. Pablo Rodríguez, muchas gracias por esta conversación, que tengas un buen día. Gracias a ustedes también. Sí, y Francis Espinosa, muchas gracias por esta mañana de diálogo. Que tengas un buen martes. Muchas gracias, un abrazo desde Antofagasta. Bueno, son las 9:30, vamos a ir un breve alto y continuamos con las conversaciones. A la vuelta está Claudio Medrano con ustedes. Radio Universidad de Chile, junto con